Vamos a definir lo que es un cosmético. La palabra cosmético proviene del griego antiguo y significa adornar, poner en orden, limpiar. Se considera un producto cosmético cualquier producto que tenga una finalidad de embellecer, cambiar el color a alguna parte de nuestro cuerpo. Ya se utilizaban los cosméticos en las antiguas civilizaciones griegas y egipcias como delineadores de ojos o para cambiar el color de la cara, ¿vale? El término dermocosmética es una palabra que viene del inglés, significa o proviene de dos palabras, cosmetics y pharmaceutics, y fue acuñado en los años 80 por el dermatólogo estadounidense Albert Klickman. La palabra, un dermocosmético, se utiliza para referirse a un producto cosmético que tiene como ingrediente fundamental un principio activo y cuya eficacia se ha demostrado de manera científica. He de decir que el término dermocosmética no ha sido avalado por la FDA, Food and Drugs Administration, en Estados Unidos. La dermocosmética, como podemos ver, es la asociación de dos ramas. Está por un lado el desarrollo y la innovación tecnológica de un producto dermatológico y de un cosmético. Un producto dermocosmético está regulado, tiene la regulación de la cosmética y a su vez está basado o está inspirado en todo el desarrollo de un medicamento. Es decir, un dermocosmético tiene la finalidad de mejorar cualquier imperfección de la piel a la vez de tener la tolerancia de su uso diariamente. La dermocosmética cuenta con el respaldo de sanitarios, principalmente dermatólogos, y su desarrollo está basado en estudios clínicos. Por ejemplo, el doctor Gabriel Serrano, especialista en dermatología de SEDESMA, dice que la dermocosmética utiliza productos que son híbridos entre un medicamento y un cosmético. Entonces, estos productos están basados además en los antecedentes publicados en la literatura médica. Es decir, que la cosmética es una ilusión y la dermocosmética es una ciencia. Estas son palabras textuales del doctor Gabriel Serrano. ¿Por qué dice esto? Porque los productos, en cuanto a su selección de activos, concentración y excipientes, están hechos y pensados para preservar las reacciones alérgicas. Otra cita que me gustaría tener en el día de hoy es la de Laura Andrea Rodríguez, dermatóloga de PharmaDF. Comenta que la diferencia principal entre los productos cosméticos, un producto cosmético convencional, y los dermocosméticos radica en la composición y la penetración en el cuerpo. Esto es muy importante. Mientras que los primeros están hechos para no alterar la función o estructura, bien sea de la piel, el cabello o las uñas, los dermocosméticos están diseñados para que los ingredientes activos, a través de los vehículos utilizados, penetren y generen un cambio estructural en la piel. Entonces, la gran diferencia que existe entre un cosmético convencional y un dermocosmético es la comprobación de su acción terapéutica. Es muy importante analizar cómo está el mercado de la dermocosmética en España. Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, en el año 2015, en el año 2017, el sector de la perfumería y la cosmética creció un 2,5% y de este crecimiento el 0,1% fue en la dermofarmacia. Según estudios de la misma asociación, se dice que los consumidores que tienden a usar un dermocosmético necesitan del asesoramiento de un profesional. Por ello, la comercialización fundamental de un dermocosmético en las farmacias. España supone el quinto país dentro del mercado mundial de un dermocosmético, por detrás de Francia, Alemania, Brasil e Italia. En esta tabla se recogen datos de cómo está el mercado farmacéutico en España en el 2017, cómo el sector farmacéutico
tiene sus distintos ingresos dependiendo de la venta, ya sea de un genérico, de un suplemento, de un cuidado del paciente o del personal care, que es lo importante en un producto dermocosmético, es la parte del dermocosmético. De un total de 19.423 millones de euros van destinados a un producto dermocosmético 1.388 millones de euros, lo cual es algo a considerar en cuanto a la formulación de un dermocosmético y su acción. Hay estudios que demuestran que España e Europa van a presentar un crecimiento en los próximos años debido a la tendencia que existe hacia lo natural, además de un nuevo marco legislativo que se está estableciendo en Europa antes del horizonte 2020, o sea, antes del 2020 vamos a tener una legislación en cuanto a la cosmética natural y por ello la tendencia a que en el mercado y las empresas que formulamos tengamos esa tendencia a usar ingredientes que provengan de una extracción natural. Os quería poner un ejemplo de un laboratorio pionero en dermocosmética. Fue fundado por Pierre Fabre, es un dermatólogo francés y hoy en día es el segundo laboratorio dermocosmético a nivel mundial. También es el segundo grupo farmacéutico privado francés y en el 2017 alcanzó unos ingresos de 2.318 millones de euros, de los cuales el 62% de esos ingresos provino de los productos dermocosméticos. Esto es un laboratorio de investigación y además tiene distintas marcas que todo el mundo, o sea que la mayoría de nosotros las podemos conocer. Aquí os las dejo para que las tengáis en cuenta. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes fundamentales para formular un dermocosmético o un cosmético con origen natural o bien convencional. La base fundamental es el agua. Llamamos que es una fase acuosa que sirve para aligerar la textura, para hacer una fórmula más fluida, a la vez de transportar los activos hidrófilos de la fórmula, los cuales se mezclan con el agua. Y es muy importante la calidad de este agua a la hora de formular un producto cosmético. Otra fase muy importante es una fase oleosa, la incluimos como todos los aceites, que sirven para estabilizar la fórmula a la vez de hacerla más hidratante. Tiene un efecto oclusivo para limitar la pérdida de agua que toda la piel tiene. Cuando en una formulación de un cosmético tenemos una fase acuosa y una fase oleosa, siempre necesitamos un emulsionante, un producto que fusione ambas fases. En el mundo de la cosmética podemos hablar de tensioactivos, agentes humectantes o agentes hidratantes. Como en este sector existen los emulsionantes convencionales o de origen químico y los emulsionantes de origen natural. Normalmente los emulsionantes de origen natural provienen de ceras vegetales, derivados de coco, remolacha o azúcar. Los conservantes es algo fundamental para que la fórmula sea estable a lo largo del tiempo y ayudan a que donde existe una formulación que contenga agua, no proliferen ningún tipo de bacterias. Es decir, si nosotros hacemos una formulación tipo aceite, no necesitaríamos un conservante, pero si en la fórmula tenemos agua, necesitaríamos un conservante. Cuando hablamos de conservantes, no son sustancias inocuas, ya que están designadas o están destinadas a eliminar las bacterias que contengan en la fórmula. También, como he comentado anteriormente, igual que en los emulsionantes, los conservantes los tenemos de origen natural y de origen sintético. Pero no por ello, aunque sean naturales, no por ello dejan de ser irritantes o alérgenos. Como conservantes naturales hablamos de alcoholes o aceites esenciales.
Una parte muy importante, aunque es en fórmula normalmente aparece en muy baja concentración, son los perfumes, pero hay un sector muy amplio en la cosmética en cuanto al sector de perfumes. Hablamos que se utiliza un perfume para enmascarar los olores de algunos ingredientes que estén en fórmula que puedan ser desagradables. En cuanto a la cosmética convencional, normalmente se utilizan perfumes de forma sintética y en la cosmética de origen natural se utilizan normalmente aceites esenciales. Es muy complicado sintetizar un perfume con procedencia 100% natural. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Vamos a la parte más importante de un dermocosmético. Estamos hablando de un principio activo, pero no por ello los ingredientes que os he explicado anteriormente no son, son muy importantes. En cuanto al principio activo, son los protagonistas del marketing de la dermocosmética. Hay una inversión de millones para poder sintetizar algún nuevo activo y normalmente todas las empresas cuando sintetizan un principio activo normalmente lo patentan porque es un conocimiento muy arduo, muy trabajoso y necesita de muchísimo tiempo. También utilizamos principios activos en formulación a través de extracciones de plantas que pueden ser muy valiosas o exóticas. He de decir que un principio activo en la formulación de una cosmética convencional es la parte mínima en la formulación y en un dermocosmético esta parte es sustancial. Después de ver los ingredientes fundamentales que se utilizan a la hora de formular un dermocosmético, es muy importante saber leerlos en un producto cuando aparece en el mercado. Os he puesto aquí un ejemplo de una pasta de dientes donde existen dos partes, el reverso y la parte frontal. Vamos a empezar a describir lo que aparece en el reverso. Primero hay un listado que puede ser opcional de ingredientes. Normalmente se pueden utilizar para recalcar los principios activos, que son los más importantes, y luego que este listado no es opcional, pero luego hay un listado INCI, que es la nomenclatura internacional de un producto cosmético. Y este listado es obligatorio. Normalmente se puede escribir en latín o en inglés. Y el listado tiene un orden en cuanto a la concentración de los ingredientes en la fórmula. Es decir, el que mayor concentración tenga va a ir el primero y así sucesivamente. En este listado, cuando vemos un ingrediente que aparece con un asterisco, quiere decir que ese ingrediente es ecológico. Si aparece con dos asteriscos, ese ingrediente proviene de la síntesis de un producto que es ecológico. A continuación aparece el porcentaje de ingrediente ecológico que contiene esa formulación y la fecha la caducidad de ese producto una vez abierto. En la parte frontal de un producto cosmético siempre aparece la cantidad que contiene el producto y las certificaciones que ese producto tiene o que esa formulación ha pasado. A nivel mundial es conocido el sello Ecocer, el sello Natrum, son certificadoras externas que lo que hacen es valorar la fórmula y evaluar cuál es el porcentaje de producto ecológico o bien natural que contiene esa fórmula. Y dependiendo del porcentaje de producto que tenga ecológico, es otorgado el sello o no. Y es una forma de ver, que el consumidor vea que realmente esa fórmula tiene la capacidad de ser un producto natural y a la vez saludable. Para la sesión de hoy he elegido dos activos que están en el mercado. Son dos activos que están registrados. Uno es Slimeric, que es de una empresa RAM,
una empresa suiza. Os he dejado aquí el link por si tenéis más información, o sea, si queréis ver más activos que tenga la propia empresa. Ellos tienen varios claims. Es la forma de vender un principio activo donde demuestran de manera científica, mediante estudios ya sea in vitro o en vivo, los efectos que este principio activo tiene. Por ejemplo, en este caso, previene la formación de adipocitos, reduce la formación de grasas, y esto es un estudio in vitro, además de disminuye o descompone las grasas, también es un estudio in vitro. Rejuvenece toda la parte de las ojeras, otro estudio in vivo. Todos los estudios que una empresa que vende un principio activo normalmente te dan todos los resultados y te especifican qué estudios ha llevado a cabo. Además, tienen que enviar el nombre INCI de ese principio activo. Aconsejan la composición de uso, como podéis ver aquí, desde 1 a un 4%, el aspecto que tiene el producto y el origen, si tiene un origen bien sea natural o es un producto sintético, y también los sellos o certificaciones o posibilidades de uso de ese principio activo en los distintos países. Junto con esta información, normalmente aparece cómo formular este activo, y es muy importante, ya que a nosotros como formuladores de dermocosmética necesitamos saber las condiciones a la hora de formularlo, es decir, si lo tenemos que implementar en la fase acuosa o si no es soluble en agua y lo tenemos que hacer en la fase oleosa, a qué temperatura es estable, las condiciones de pH. Toda esta información es necesaria a la hora de formular un dermocosmético. Otro ejemplo de un activo o un principio activo es Endoteliol, es una marca registrada. Este principio activo está inspirado en la Regulatory de Pharma, ya que existen, o la empresa ha llevado a cabo, estudios para demostrar que este activo reduce las rosáceas y las rojeces de la piel. No he comentado que esta empresa es Givaudan, son unos laboratorios suizos, y demuestran que Endoteliol es un ingrediente natural que proviene de la extracción biotecnológica de las células de las plantas, ¿vale? Hablamos del ácido hidrobenzoico y el ácido hidrocianín. Cuando he explicado que la compañía indica que es un activo que actúa en 5 puntos, hablamos que actúa en la epidermis, en la dermis y en la hipodermis de formas distintas. Si alguno está interesado, puedo ir más en detalle en cuanto a la liberación o a la secreción de distintas moléculas dentro de las distintas partes de la dermis. Pero lo que me gustaría recalcar es que este activo lo que hace es disminuir los factores de inflamación, controla la neurovascularización, unifica el tono de la piel y mejora las rosáceas. Y os voy a mostrar uno de los estudios clínicos que la empresa Givaudan realizó. Realizó un estudio clínico a 20 voluntarios donde se les dio un placebo y una crema que contenía un 2% de endoteliol, de este compuesto. Se le aplicó durante 28 días, 2 veces al día, en la mitad de la parte de la cara. Se evaluó el efecto de este principio activo de forma que se midió el control de la hemoglobina mediante un microscopio una C-scope. Los resultados los podéis ver aquí. Se tomaron medidas por el microscopio en el día 0 y a los 28 días, demostrando que endoteliol reduce la rosácea de un 7 a un 12%. Además, con toda esta información,
la compañía siempre adjunta una ficha técnica. Es muy importante que nos den el nombre INCI del compuesto, el origen, si tiene conservante o no tiene conservante, en este caso es conservante free, el aspecto físico del producto, la solubilidad del mismo, en qué fase lo tenemos que implementar, la dosificación del producto en fórmula y la forma de procesarlo. Es decir, por ejemplo, endoteliol siempre se tiene que hacer por debajo de 45 grados, en un pH menor de 6,5 y en una forma siempre en estado líquido. La última parte de esta presentación va referida a la legislación que tenemos a la hora de formular un producto cosmético o un dermocosmético. Hablamos que en cuanto a la formulación de un cosmético convencional se usa la ISO 22716 y lo que publica la Organización Internacional de Normalización es una guía de buenas prácticas de fabricación para los productos cosméticos en cuanto a la gestión de calidad en su fabricación, envasado, las pruebas que debemos realizar antes de sacarlo al mercado, el almacenamiento de este producto y el transporte. En cuanto a los productos que sean naturales, hay otra ISO, que es la 16128, que recoge una serie de definición técnicas para ingredientes y productos naturales y ecológicos que fue presentada por Estampa, la Asociación del Cosmético en España. Esta ISO fue publicada en dos partes, una primera parte que define los ingredientes, fue hecha reciente, en el 2016, donde se indica los ingredientes que son naturales y sus derivados. Existen ingredientes minerales, ingredientes orgánicos, si el agua que se usa es constitutiva de reconstrucción o extracción y ingredientes no naturales. Esta ISO también recoge una segunda parte que es la manera de calcular los ingredientes que provienen de origen natural. Esto es, lo he dicho así, a grandes rasgos, pero es muy complicado calcular el índice de origen de cada una de las fórmulas. Pero todavía estamos estudiando esto. Una de las páginas que os quería recomendar, por si alguien requiere de más información, es Wikiderma, donde podéis ver cualquier tipo de afección de la piel y cómo solventarlo, ¿vale? Es como una enciclopedia de piel sana. Y con esto tan solo decir muchas gracias por vuestra atención y estaría encantada de resolver cualquier duda o preguntas que vosotros tengáis. Bueno, muchas gracias a ti, Beatriz. Veo que todavía nos queda algún camino que recorrer respecto a la legislación, que tenemos que empezar a incorporar nueva legislación dentro de nuestros conocimientos, sobre todo lo referido a la parte de ingredientes naturales que se va a empezar a incluir en casi todas las fórmulas, ¿no? Mientras tú estabas comentando, se ha establecido un pequeño debate entre las personas que asisten a esta charla, porque has comentado en la diapositiva que aparece el ejemplo de dónde está la nomenclatura INCI, la caducidad, la fecha de estabilidad del producto una vez abierto. Se ha establecido ahí un pequeño debate. Realmente esa fecha es cómo podíamos definir ese tapón que se abre en ese periodo de tiempo. Es el periodo de tiempo que tarda el producto en mantenerse estable y a partir de ese periodo de tiempo es cuando empieza a perder propiedades. A ver, normalmente nosotros cuando formulamos un cosmético, nosotros tenemos que hacer estudios de estabilidad para que esa formulación sea estable a 3 años. Si no, no podemos sacar al mercado ningún tipo de formulación.
¿vale? Porque nosotros también estamos con laboratorios externos que nos validan que ese producto que salga es así. Esa fecha de caducidad es recomendable por la empresa que lo ha fabricado. Es decir, que una vez que el producto está abierto, está expuesto a distintos contaminantes que nosotros no hemos considerado a la hora de tener en fórmula. Pero esa fórmula va a ser estable siempre a 3 años. Vale. Es decir, una crema que esté abierta no te va a durar lo mismo si tú la usas y la abres todos los días a que si tú la tienes cerrada indefinidamente. Claro. Una vez o la expones al sol o... Claro, es bueno, la pues forma de... hay diferentes usos que se le dan. También has hablado, otra de las preguntas que ha surgido, el producto que has mencionado en último lugar, el del tratamiento de la rosácea, estaba libre de conservantes, pero en su fórmula INCI aparecía en primer lugar el agua. ¿Cómo puede estar libre de, nos pregunta, ¿no?, una de las personas que ha asistido a esta charla, cómo puede estar libre de conservantes si en su fórmula ya incorpora el agua, en el ingrediente activo? Claro, porque precisamente es un producto que lo han formulado con el agua, pero tendrán estabilizantes de manera natural. O sea, cuando dicen conservante free, quiere decir que el conservante es de manera química. Pero esa fórmula tiene que ser estable en cuanto a la formulación de ese material sólido, líquido. O sea, algún conservante tiene que tener, aunque no sea, pero no de procedencia química. Sí, también nos comenta Marta si conoces si hay alguna investigación sobre vitíligo en este tipo de activos naturales. Si hay algún tipo de activo natural que trate el vitíligo. No estoy ahora no estoy puesta en ese aspecto en concreto. Tendría que tener más información. Yo de momento no conozco ningún activo que sea natural que... O sea, a ver, estamos... si hay alguna investigación en marcha, si conoces. Yo ahora mismo no conozco ninguna investigación que esté respecto a esa línea de investigación en cuanto al vitíligo, pero me podría informar. Pues ya sabes, Marta, cuando tengamos la información te la pasamos. Ricardo nos pregunta si existe alguna manera de certificar cosméticos orgánicos, si hay alguna certificadora. Sí. De hecho, las certificadoras que os he mostrado, Ecocer o Natrum, son certificadoras de productos con gran porcentaje de formulación orgánica. Es decir, una certificadora o la ISO. La ISO de formulación de certificadora orgánica es específico para certificar un producto que venga de origen natural. Cuando nosotros estemos interesados en comprar un producto de origen natural, sí que nos tenemos que fijar, sobre todo en el listado INCI, ir yendo en detalle en qué composición tiene, qué formulación tiene ese producto y si en la parte delantera del producto viene algún sello. No quiere decir que todos los productos que no tengan sello no sean naturales, ¿vale? Porque el tema es que es un poco... Es complicado certificar con una certificadora Natrum o Ecocer, pero si nosotros vemos un producto que tenga Ecocer o Natrum, parte de esa formulación, no es necesario que sea el 100%, pero eso es natural. Y para afecciones como, por ejemplo, psoriasis, ¿recomendarías el uso de cosméticos orgánicos en este caso? Recomendaría utilizar cosméticos o dermocosméticos que tengan estudios clínicos específicos en ese síntoma. Porque puede que no esté indicado o puede que una persona tenga
algún tipo de dermatitis o algún tipo de alergia a alguno de los ingredientes que tenga el compuesto. Entonces me iría más con ese tipo de problema o de afección, me iría más a estudios que sean clínicamente testados sobre eso. Has comentado al hilo de toda la presentación que bueno, todas las marcas que comercializan dermocosmética tienen que tener a una persona que esté formada en este campo, ¿no? Has comentado eso, me ha chocado porque me parece que es muy importante que la gente que pueda atender a aquellas personas que vienen con una afección en la piel tengan el conocimiento tanto de la patología, ¿no?, como de la parte de dermocosmética que van a recomendar, porque no hay mejor boca a oreja que cuando tú has tenido un problema y te lo han resuelto, ¿no? Vosotros, vuestra marca, por ejemplo, vuestro laboratorio, ¿también hace formación a las personas donde lo comercializáis? Sí. A ver, nosotros somos un laboratorio de investigación, de formulación, y nosotros tenemos varias marcas. Hay una distribución en España donde existen unos formadores, unas personas que tienen una formación específica en una serie de... O sea, en nuestros productos y tienen un conocimiento de todo lo que se ha formulado, para que luego vayan al cliente final y les den un asesoramiento. Es que eso es necesario, es que si no, no habría, o sea, la gente no estaría informada, porque todo el conocimiento no puede existir. O sea, el boca a boca es muy importante, pero cuando una persona tiene una afección, necesita que una persona formada le dé el conocimiento de cómo usarlo, cuándo usarlo. Sí, sobre la legislación en dermocosmética, bueno, nosotros en el máster de momento tenemos una asignatura que es bastante extensa, que es legislación en dermocosmética, sobre todo con la incorporación de toda la nueva legislación que se puso en marcha en julio de 2013 y todas las modificaciones que han venido a continuación, y creo que vamos a tener que empezar a trabajar para incorporar la legislación sobre la formulación de productos cosméticos naturales, porque vamos a tener que incorporarlo cada vez más. La cultura de lo bio es algo... El tema es, bueno, se empezó, Ostampa ya empezó en el 2016, pero todavía en el 2019 estamos intentando aprender a calcular ese porcentaje en fórmula. Claro que o sea, es muy difícil, complicado. porque date cuenta que hay procesos de extracción, procesos de síntesis de los distintos principios activos. Y hablamos de principio activo que puede ser una molécula orgánica, pero es que para extraer para obtener esa molécula lleva una serie de procesos, y todos esos procesos los tienes que calcular. O sea, es un mundo. Es un mundo, es muy complicado. Pequeñito. ¿Y cómo se certifica como hipoalergénico un producto? A ver, hablamos de perfumes. El Iconde, sí. Vale. En el caso de... la pregunta va sobre los perfumes. Cuando la mayoría de los perfumes que hay en el mercado son sintéticos, porque sin hacer una molécula, la extracción de esa molécula con la pureza, etcétera, es muy complicado. Solo hablamos de perfumes o sea, que no tengan alérgenos en cuanto a los aceites esenciales. Esos normalmente se formulan pues, para cremas de bebés, pues, que tienen esa sensibilidad mucho más alta que nosotros, que estamos expuestos a la contaminación diaria. Pero un aceite esencial también tiene que estar en una concentración muy bajita, sí, porque son activos muy puros y pueden producir esa sensibilidad, ¿no? Sí, sí. O sea, pueden producir mucha sensibilidad. Sí. Hay que tener también
No son alergenos, Laura, en el sentido de usado en una dosis pequeñita, pues puedes utilizarlos para dar ese perfume a la fórmula que tú quieras desarrollar, pero tienes que emplearlo en una dosis tan pequeña porque pueden sensibilizar. Normalmente un perfume no va en una concentración más alta de un 0,1. Normalmente. Eso es lo que vendría especificado por fórmula. Tú puedes añadir un perfume en un 0,2, pero date cuenta que es un 0,2 de fórmula, o sea que es una concentración muy, muy pequeña. Bueno, es que en piel sensible, a ver, está, pues claro. En piel sensible mejor no, sin perfume, siempre sin perfume, porque vas a tener una reacción bastante importante, o sea que en piel sensible mejor sin perfume. A ver, hay líneas de cosméticos naturales con perfumes naturales también y específicos para pieles que tengan pieles atópicas, pieles con una dermatitis abrupta, o sea, hay una gama en este sector impresionante. En fase oleosa, ¿existe riesgo de contaminación? ¿En la fase oleosa existe riesgo de contaminación microbiológica? Normalmente no, porque si no hay agua, no hay proliferación de las bacterias. Cuando nosotros formulamos en fase oleosa, no se le añade no se le añade un conservante, pero se le podría añadir, no hay problema. O sea, hay conservantes también naturales que no dan alergias, o sea, que también hay una gama en todo este sector. O sea, hoy en día el sector hacia lo natural está creciendo tanto, que podemos tener en el mercado infinidad de productos o alternativas a lo convencional, y por eso la necesidad de que el consumidor busque productos naturales, porque él se va a encontrar con una piel mucho más sana, mucho más saludable y va a ver la mejoría. Preguntabais tanto Eli como Marta, ¿desde qué carrera se puede acceder a una formación especializada en dermocosmética? Cualquier carrera sanitaria, en el caso de la Universidad Internacional de La Rioja, para el máster de dermofarmacia y formulación cosmética, cualquier carrera biosanitaria o que haya tenido una experiencia previa en este tipo de sector, ¿vale? O sea, que se puede valorar en función de vuestra experiencia profesional previa o la vía de acceso es carreras de ciencias o ciencias de la salud, en este caso. Y ya la última pregunta, y nos quedaríamos charlando un rato más, pero nuestros compañeros también tienen que seguir haciendo otro tipo de actividades, y en el caso, por ejemplo, pues ahora nos ha surgido una pregunta en estas cuestiones que nos habéis dejado a aquellas personas que se han registrado online. La diferencia de concentración de retinol en alta cosmética y en los tratamientos de dermocosmética. Vale. ¿Cómo? Bueno, como hemos comentado en cuanto a la concentración de un principio activo o la concentración de un conservante o de un perfume, tiene que ser entre un rango, ¿vale? Cualquier principio activo que esté en una concentración muy alta puede dar un problema de alergia o cualquier problemas de irritación. Entonces, en cuanto al retinol, si lo formulamos en una concentración muy alta, podemos tener consecuencias adversas. Entonces, hay que buscar el equilibrio, que está en el punto medio. Sí. Y sobre todo la exposición al sol. Es un producto con una fotosensibilidad impresionante. O sea que cuidado con las personas que quieren tratar pues las arrugas y utilizan productos que tengan este tipo de activos, porque pueden encontrarse con un problema serio en la piel, con una reacción de fotosensibilidad importante. Eli, se puede acceder desde la carrera de enfermería sin ningún problema y estaríamos encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz, ha sido un placer tenerte aquí, hemos aprendido un montonazo, vamos a tener que incorporar parte de esa legislación
ya te llamaré para que vengas al máster. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os vemos en próximas Open Class que hagamos desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Un saludo, gracias. Gracias.